Hugo Chávez, ya se ha hablado bastante y se ha escrito sobre su infancia y adolescencia. Ya sabemos que Hugo Chávez se crió en casa de su abuela Rosa Inés en Sabaneta, un pueblito del estado de Barinas, por ciertas circunstancias familiares. Pero lo que vamos a señalar acá es la epopeya que significa que un chico de condiciones muy humildes, que vendía dulces para colaborar a mantener a su familia, haya llegado a ser un líder de talla mundial. Porque lo maravilloso de la vida de Chávez es que todo estaba en su contra. La mayoría de los niños en esta condición no pasan de ser obreros, peones de hacienda, o cuando mucho algún bachiller empleado como oficinista en alguna dependencia estatal. Sin embargo, Chávez se levantó sobre su miseria y luchó contra el destino forjando su propio futuro hasta llegar a ser, no solo el presidente de su país, sino un líder de talla mundial. Si uno pudiera volver a nacer y pedir, ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Esto es la casa de la familia Chávez, donde se crearon los muchachos, donde vivían los padres del presidente. Ellos eran una gente pobre. Claro, papá de Hugo era maestro, pero en esa época pues un docente no ganaba mucho. El primer sueño de Hugo Chávez fue la pintura, le gustaba pintar, después fue arrastrado por la pasión del béisbol, y con esa idea ingresó a la academia militar, para jugar béisbol, pero allí en los cuarteles encontró su verdadera vocación, la milicia, ser un soldado de la patria. Allí aprendió a amar a la patria, a amar a Bolívar, allí aprendió sobre las grandes batallas de la independencia, se graduó en artes militares y realizó varios cursos de adiestramiento. Todo eso sin duda que fue impregnando mi espíritu del papel que los militares venezolanos teníamos que jugar ante la crisis que acabó con este país. Junto a otros militares, Chávez liderizó un movimiento que se fundamentaba en los valores bolivarianos y contra los políticos tradicionales del pacto de punto fijo que se habían robado el presupuesto nacional en una orgía de corrupción, mientras las grandes mayorías quedaban abandonadas a su suerte. La pobreza se fue acumulando en las principales ciudades de Venezuela, especialmente en Caracas, con el éxodo campesino por el robo de tierras y asesinato de campesinos por parte de los terratenientes para robarles sus tierras, con la llegada de millones de pobres de otros países de Sudamérica que llegaban huyendo de situaciones similares en sus países de origen. La situación llegó al límite con el agotamiento de las reservas internacionales que se había robado la oligarquía, no para invertir en Venezuela, sino para comprar condominios y mansiones en el estado de la Florida en Estados Unidos. 80 años de extracción petrolera son casi 800.000 a 1 millón de millones de dólares en divisas malgastados, dilapidados, robados por una oligarquía feroz, racista, vendepatria y traidora a su propia nación. Había que ponerle punto final a esta situación y fue Hugo Chávez el patriota, el valiente, el militar honesto que decidió hacer algo para terminar con esa Después de pesadilla. varios años incubando el descontento dentro de las filas militares junto a otros compañeros, el 17 de diciembre de 1982, bajo la sombra de El Samán de Güere, funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR 200. Fue coautor de un proyecto de gobierno de transición para el 4 de febrero de 1992 y autor del anteproyecto nacional Simón Bolívar ese mismo año. Hugo Rafael Chávez Frías apareció como el comandante de la llamada Operación Militar Ezequiel Zamora, con la que pretendió insurgir, fallidamente, ante el segundo gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Esta intentona golpista lo lleva a la palestra pública y su breve aparición en televisión le dio un reconocimiento sobre el cual, años más tarde, alcanzaría la presidencia de la República por la vía electoral. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas
no logramos controlar el poder. Que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. No teníamos un teléfono celular, no teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían, las cúpulas, echaron atrás a última hora. Uno pudiera decir, se rajaron, no quisieron ir a la rebelión. Y nos habían prometido durante años que iban a alzar batallones de obreros, que iban a llegar grupos de pueblo organizados en Caracas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Tras la rebelión militar, junto a otros compañeros, es recluido en la cárcel de Yare, donde permanece hasta 1994, cuando el presidente Rafael Caldera decide concederle una amnistía con la que se abre camino en la vida civil y política. Funda el movimiento Quinta República, bajo el cual se lanza como candidato, aglutinando a su alrededor a buena parte de la población, sobre todo aquella de menores recursos, que volcaron sobre Chávez la esperanza de romper con la política tradicional, de la cual estaban decepcionados. Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela, con inmensos recursos energéticos, ¿por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? Igual que hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. Y al respecto hemos entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. ¿Cuántas experiencias positivas en el área cultural, en el área económica, esta economía de guerra que vive Cuba prácticamente, en el área deportiva, en el área de la salud, de la atención a la gente, de la atención al hombre, que es el primer objeto de la patria, el sujeto de la patria? Así que en esa área o en esa tercera vertiente, en el proyecto político transformador de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y mujeres de Cuba que tienen años pensando y haciendo por ese proyecto. Y aspiramos a un tercer congreso en 1999, cuando el ejército norteamericano debe retirar el último soldado de esa tierra bolivariana que es el Canal de Panamá. Este sería un congreso o una liga permanente donde discutiríamos los latinoamericanos sobre nuestra tragedia, sobre nuestro destino, que al decir de ese gran revolucionario, ese gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, ese destino no puede ser una maldición, es un desafío. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Con el motor de esa esperanza popular a su favor, Hugo Rafael Chávez Frías llega a la presidencia de la República en diciembre de 1998. 36%, válidos 94,02%, nulos 5,98%. Hugo Chávez Frías,
2.794.062 votos, 56.23%. Enrique Salas Romer, 1.972.961 votos, 39.70%. Y en febrero del 99, al asumir la primera magistratura, convoca un referéndum con el argumento de refundar la República. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. El mes de abril en Venezuela fue la fecha elegida por los actores políticos de oposición para iniciar una huelga general cuyo propósito era lograr la renuncia del gobierno del presidente Chávez. Los partidarios de la oposición convocaron a una manifestación que llegaría hasta un sector del este de la ciudad llamado Chuao. Por su parte, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, los simpatizantes del presidente Chávez mantenían por 3 días consecutivos una concentración popular en apoyo al proceso de cambios y en rechazo al paro. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía, desde la tarima de la oposición, los dirigentes hacen un llamado público conminando a los manifestantes a dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Vengan! ¡Vamos a marchar! ¡No voy a dejar con ustedes! Los manifestantes de oposición seguían la nueva ruta y en horas del mediodía se producen las dos primeras víctimas de bala cuando la marcha apenas había iniciado. En encontrarse con la otra manifestación significó más que un acto de provocación, una convocatoria directa a la muerte. Esto lo sabían algunos dirigentes de oposición, como declaró uno de ellos al día siguiente. Sabíamos que había riesgo, sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles, que podíamos confrontar hasta la muerte, Pasadas las 2 de la tarde, cuando la marcha de oposición llega al centro de Caracas, se registran nuevos hechos de violencia cuando varios peatones son agredidos por manifestar su apoyo a Chávez. Privados, toda la verdad consiste en que el presidente Chávez envió a unos pistoleros a disparar contra una manifestación de oposición que pasaba por debajo del puente. Pero esta explicación no responde muchas dudas. Si la manifestación de oposición nunca pasó por allí, ¿a qué le disparaban estas personas? Si era una emboscada, ¿por qué se dejaron ver? Si disparaban contra manifestantes desarmados, ¿por qué y de qué se protegían tirándose al suelo? ¿Por qué nunca se transmitió el video completo de la cámara que registró estos disparos? ¿Qué pasó con los presuntos francotiradores capturados en los edificios cercanos? ¿Por qué muchos familiares de las víctimas defienden a las personas que dispararon alegando defensa propia, mientras los medios insisten en mostrarnos solo la otra versión? La historia tan difundida por algunos medios de comunicación no explica esta y otras interrogantes, pero los alrededores de Puente Llaguno, las imágenes de ese día y la memoria de quienes vivimos esos trágicos sucesos guardan hechos claves para comprender una parte de la verdad no contada sobre la masacre de Puente Llaguno. Juro
ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Estamos esperando, nosotros no vamos a negociar, nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Ese es el único presidente que tiene Venezuela en este momento. Las paredes se convirtieron en medios de información de la resistencia al golpe y las tribunas para los medios del gobierno constitucional y para los militares demócratas fueron los hombros del pueblo en las calles. Manifestó a este fiscal del Ministerio Público que manifiesta que no ha renunciado. El ejército venezolano forjador de libertades está con su pueblo. Quiero preguntarle a todos ustedes que todas las guarniciones militares están con el presidente. No se vayan, su presencia es importante. La gente, sin más armas que su voluntad y sus consignas, rescató la televisora del Estado para exigir la liberación de su presidente y la vuelta a la democracia. El presidente Chávez no ha renunciado a la jefatura del Estado. Fue a través de ese canal que los testimonios de lo que pasó en Puente Llaguno saltaron a las pantallas de millones de televisores ávidos de información sobre lo que había ocurrido. Francotiradores de la Policía Metropolitana, comandados por Simonovic, habían ultimado ya a 4 venezolanos. La verdad sobre lo que ocurría en Puente Llaguno comenzaba a salir.
comandantes de las Fuerzas Armadas. Se les pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. El video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿viste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Destruyeron historia. No tenemos sistema de audio, por lo tanto necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto, empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto es quizás lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo ya. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas. No tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen, yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá, pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Cristo el hombre, Cristo, Tallar de Chardán. Yo leí mucho Tallar de Chardán siendo cadete. Llegó a mis manos un librito bien bueno que se llama Evolución, Marxismo y Cristianismo. Y ahí yo entendí con Tallar de Chardán que el cristianismo y el marxismo pueden caminar juntos de la mano a lo largo de los siglos.
Si me hice cristiano a los Chardán, me hice cristiano a lo que después conseguí, la teología de la liberación, el cristiano revolucionario, verdadero. Ayer yo vi al presidente de la conferencia episcopal diciendo unas barbaridades. Otra vez. Y ahora vienen los obispos a exigir que nosotros les expliquemos qué es eso del socialismo. Señores, vayan a buscar los libros de Carlos Marx, de Vladimir Lenin, vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo ahí. Cristo es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ese es Cristo el verdadero. Simón Rodríguez y su idea socialista, Sucre y su idea pro-socialista, el mariscal Sucre, por ejemplo, en muchos documentos lo dice. Y una frase luminosa de Sucre, siendo presidente en Bolivia: cuando los pueblos de esta América se fueron a la batalla por la independencia, entendieron que también lo hacían por la justicia y por la igualdad. Y Sucre empezó a repartir la tierra a los indios, y a recoger los niños pobres y a abrir escuelas, abrió caminos, el primer puerto. Entonces Bolívar, medio siglo antes que Carlos Marx, lo dijo, y yo creo que con más claridad que el mismo Carlos Marx. Bolívar dice allí en Angostura, en el Orinoco: la naturaleza nos hace diferentes, desiguales a los seres humanos. Pero luego viene la sociedad, el Estado, las leyes, la educación, las artes y la ciencia, y colocan al ser humano en una igualdad, en un estado de igualdad que él llamó ficticio, más propiamente llamado la igualdad política, la igualdad social. Medio siglo después, Carlos Marx dice que el socialismo desarrolla las desigualdades naturales del ser humano, y a través, igual que Bolívar, como si Marx hubiera leído a Bolívar, ¿y a través de qué? De la sociedad, lo integra a un estado de igualdad en la diversidad. Quienes pretenden igualarnos en pensamiento, que tú y yo pensemos lo mismo, no, es imposible. O que caminemos como tropas formando con la banda de guerra, no, no somos autómatas, no somos soldados en marcha de banda de guerra, somos soldados más bien en guerrilla, diverso y disperso, en el pensamiento y en la acción. Entonces, el socialismo yo creo que es del siglo, no solo XX, es del siglo I. El socialismo nuestro americano, indoamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Hay que creer. Nosotros debemos pararnos allá arriba en el Ávila y mirar 200 años atrás y decir: Bolívar, no araste en el mar, aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande, libre. Hoy oímos aquí las voces de la patria grande, de la patria nuestra, las voces de nuestro pueblo. Que allá al sur de la frontera hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Hay una revolución en el Caribe. Es necesario que el mundo lo vea, lo asuma y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Además, habría que decir, señor presidente, que es una revolución que trasciende lo ideológico, una revolución hasta geográfica, geopolítica. Es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas. Es una revolución moral, espiritual, total.
Es la revolución necesaria, así lo creemos nosotros. Es grande esa revolución, es una gran revolución. Y va a seguir creciendo a medida que pasen los días, a medida que pasen los meses, a medida que pasen los años. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Ha regresado Tupac Katari, somos millones, somos millones. Y nada ni nadie podrá detener, nada ni nadie podrá retener la gran revolución suramericana, latinoamericana y caribeña. Yo creo que el mundo debería apoyarla. Estados Unidos debería apoyar esa revolución. Europa debería apoyar esa revolución, porque esa revolución, no se han dado cuenta algunos, hermanas y hermanos, es el inicio del camino a la salvación de este planeta, a la salvación de la especie humana, amenazada por el capitalismo, por el imperialismo, por la guerra, por el hambre. Es la revolución necesaria. Ayer oíamos aquí desde Obama, pasando por Lula, Sarkozy, Gaddafi, Cristina, todos clamando por un cambio. ¿Cuál es el cambio? En el capitalismo no hay cambio posible. No nos caigamos a mentiras. Solo por el socialismo lograremos los cambios verdaderos. Y la revolución que hay en América Latina tiene de todo y tiene una profunda carga socialista. Pretenden algunos cerrarle el paso a nuestra pacífica revolución. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 para que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Pero vaya, el día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Pero Venezuela sí sigue para ellos siendo el país que arremete contra los derechos humanos.
Váyase a lavar ese paltó, señor Obama. Váyase a lavar. Ahora me va a acusar a mí, Obama, de que yo exporto terrorismo. Oh. Al menos uno pudiera decir pobre ignorante. Que estudie, que lea un poco, para que aprenda cuál es la realidad de lo que él está viviendo y la realidad de América Latina y la realidad del mundo. Europa entienda lo que aquí está pasando. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera. Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Vaya usted, señora cancillera. Aranguibel, tú puedes completarlo después, no en aló presidente. No, por favor. Vaya usted, señora canciller. Ahora, yo no sé si vaya a Lima. Si voy a Lima, entonces ellos quieren que uno se quede callado. Si yo voy a Lima, a lo mejor la voy a ver. Y de repente le digo algo y se pone brava. Y entonces a lo mejor se va a parar también. ¿Y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, carajo? Porque aquí hay dignidad en esta tierra. Señor presidente del Banco Provincial. Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. ¿Sí? Bueno, entonces usted puede recibirme a estas personas y arreglarme ayudarme a arreglar este problema, que usted tiene parte de la responsabilidad en esto. Correcto, entonces por favor, usted puede recibir, ¿cuándo? Dígame usted cuándo los puede recibir, señor Rodríguez. Chávez, para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás, aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo ante un país tan despierto, tan maduro como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? O más bien el tiempo de hoy. Primero, evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo, en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años, pues. Los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, 6 años más. Bueno, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más, la pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió. Pero ¿por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí, a una madrugada terrible? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza.
25% de miseria en un país inundado de petróleo, de petrodólares y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos el 99, recordemos, constituyente, el 2000, la refundación de la República, la relegitimación de los poderes, 2001-2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero, Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto, ¿no?, a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político. ¿Ves? Entonces la pobreza la hemos reducido en apenas una década de ese 60% a mucho menos de 30%. Esto es una cosa histórica, pero sin precedentes. Yo creo que en este continente, una pobreza de 200 años, reducida a menos de la mitad en 10 años, y la miseria, 25%, está en 7%, eso da más de casi un 70% de miseria. Ahora, en los próximos 5 años, eso tenemos que consolidarlo. No podemos volver atrás. Ahora tenemos que abrir un nuevo ciclo para llegar a miseria cero, pobreza cero en los próximos años. Te lo grafiqué así, hasta las 3 razones. Sí. Yo por eso decía hace poco, bueno, que los ricos deberían votar por Chávez si se dieran cuenta de la verdad, porque algunos lo que andan es un poco desubicados, ¿no? Los ricos, digo, ¿no? Las clases medias deberían votar por Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad, garantía de paz, garantía de desarrollo nacional. Un gobierno de la derecha y sobre todo de esta, ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha. Fíjate cómo ha salido el exgobernador de Falcón, copellano, de larga trayectoria, Aldo Cermeño, cómo ha salido Germán Escarrá, el doctor Escarrá, el constitucionalista, señalando, cuidado con esto, cómo salió William Ojeda, cuidado con esto, pidiendo un debate y lo expulsaron. ¿Quién más fue el otro que salió? El exgobernador de Lima, de allá de Anzoátegui, también diciendo incluso que un programa de ese tipo pudiera traer aquí una guerra civil, y en verdad sería un desastre. Por eso, todo el país perdería, Vanessa. Todo el país perdería. Yo le hablo a todo el país, no a un sector o al otro. El domingo no pierdas tu voto. Vota por la paz, vota por el futuro, vota por la consolidación y el crecimiento de la Venezuela del siglo XX. Estaba recordando que aquella madrugada del 14 de abril, por ahí llegamos, casi de la muerte, en medio de una locura desatada, planificada y desatada, por estos mismos sectores, que aquí llegaron, mira, en ese salón brindaban con champaña, ahí dejaron la champaña casi toda, no tuvieron tiempo de brindar completo, y whisky de no sé cuántos años y tal, y salieron corriendo por allá. Ahora, yo recuerdo, ¿te acuerdas que yo saqué hasta un crucifijo? Que por ahí lo tengo. Y llamé al diálogo. Y entonces me traje, bueno, a uno de los políticos de mayor trayectoria, de más experiencia, José Vicente Rangel, a la vicepresidencia. Y le encomendé la tarea. Vino Jimmy Carter, vino el secretario de la OEA, etcétera. Hicimos un esfuerzo grande. Ahora, la extrema derecha no dialoga. ¿Cómo tomaron ellos ese gesto mío como debilidad? No, está tocado, está tumbado, ahora hay que volver por él. Y entonces vino la otra locura aquella, el sabotaje económico, alimentario, económico, petrolero, terrorismo, etcétera. Ahora también te digo que en estos años que han transcurrido, nosotros hemos venido avanzando en un proceso de reconciliación. Vanessa, aquí estábamos casi que a punto de guerra civil. ¿Qué fue el Caracazo, pues? Aquí no había un mediador, un liderazgo mediador, un Estado mediador en los conflictos, no lo había. Aquí la mediación era la policía, la ballena, el rinoceronte, la Guardia Nacional y cuando no era suficiente aquello, el ejército. Esos eran los que mediaban, quienes mediaban en los conflictos. No había Estado, no había liderazgo, casi una guerra civil. Hoy el clima nacional es muy distinto al clima de hace 20 años. Ahora, que hay algunos sectores y algunos medios de comunicación que viven es para enfermar a esos sectores, enfermarlos más, mantenerlos como envenenados, como cautivos, como drogados, ¿no? Como darle la dosis diaria, ¿no? a un drogadicto para drogarlo, para tenerlo ahí, cautivo de odio.
Todo eso hay que analizarlo. Yo estoy dispuesto a abrir las compuertas, estas puertas de Miraflores, a tomar nuevas iniciativas de diálogo, a nombrar comisiones de diálogo con los distintos sectores de la vida económica. La vida económica, por ejemplo, los grandes empresarios, Venezuela, el Mercosur. Oye, ¿cuánto nos costó? Ese es uno de los grandes logros del ciclo que está concluyendo. Ahora, tenemos que concretar, llevarlo a la realidad, el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, y eso le interesa a todos los empresarios de verdad de nuestro país, desde los más grandes hasta los más pequeños, con los empresarios, con los sectores católicos, cristianos, con los medios de comunicación, con los intelectuales de derecha, de izquierda, con todos yo estoy dispuesto a reiniciar, a retomar, porque además, Vanessa, es una obligación para mí como líder, pues, y como presidente de la República, agotar los esfuerzos para darle mayor suma de paz a Venezuela, mayor suma de tranquilidad a Venezuela, mayor suma de estabilidad a Venezuela, y para eso hace falta el diálogo franco, abierto. Nunca voy a arriar las banderas del socialismo. Ahora, yo no tengo ningún catecismo socialista, nadie lo tiene. ¿Cómo fue que dijo Fidel una vez? Uno de los errores que cometió él comenzando la Revolución Cubana, así lo dijo, es haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Yo lo que hago y seguiré haciéndolo, y ahora reelecto con el favor de Dios y la mayoría de nuestro pueblo, como estamos seguros que va a ocurrir, es, retomar con mayor fuerza, retomar con mayor energía esos esfuerzos, de convencer, por ejemplo, a algunos sectores del país que tienen dudas de que, o invitarlos más bien, ni siquiera hablo de convencerlos en una primera instancia, Ernesto, invitarlos a que construyamos nuestro socialismo. Por ejemplo, nosotros no tenemos previsto, porque además está en la Constitución, el socialismo bolivariano. Nosotros tenemos que construirlo en el marco de la Constitución bolivariana. Nosotros no tenemos previsto la eliminación de la propiedad privada, ni la grande ni la pequeña. La improductiva, los que abandonaron la fábrica, que no cumplen con las leyes, hace otra cosa, que no pagan impuestos, el contrabando, los que especulan, etcétera, hace otra cosa. O el latifundio, las tierras abandonadas, improductivas, esa es otra cosa. Pero una empresa que esté produciendo, mira, hace poco tenemos ahorita más de 150 empresas mixtas, públicas, privadas. En algunos casos, algunos empresarios han aceptado que el Estado tenga 51%. Y eso es producto de mesas de diálogo y de trabajo. En otros casos el Estado tiene 20 o 30%. Fábricas de motocicletas, fábricas de equipos de refrigeración, fábricas de vehículos, fábricas de tractores. Claro, eso casi no se sabe, porque esa es otra de las fallas que tenemos nosotros. Tú me preguntabas por falla. Yo creo que es una falla de origen, lo comunicacional, pero además estamos enfrentados a un poderío grande, ¿no? Que niega todo. Y el Sistema Nacional de Medios Públicos, yo sé, me consta, que hacen un esfuerzo muy grande, pero debemos hacerlo aún con mayor eficiencia, ¿ves? Para explicarle al país estos avances. Ahora, el socialismo entonces tenemos que construirlo. Los sectores de clase media, profesionales, técnicos, nos hacen falta para construir un socialismo productivo, porque es que el socialismo del siglo XXI, han surgido bastantes libros sobre este tema, porque tú recordamos todos, que el socialismo estaba como muerto. Renació en Venezuela. Algunos buenos amigos del mundo incluso dijeron, se volvió loco Chávez. ¿Cómo va a estar llamando al socialismo cuando asumimos el carácter socialista de la Revolución Bolivariana? Y luego el primer plan socialista de la nación. Pero nosotros necesitamos a la clase media, a los profesionales, a los técnicos, a los empresarios, a los agricultores, a la juventud que se incorpore a un debate amplio, ¿cómo es que dice el Toby Valderrama? Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, lealtad con la Constitución. Porque es que el socialismo del siglo XXI, te iba a decir, ¿es democracia? Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado. No, eso fue ya hace más de 100 años. Y miren lo que terminó lamentablemente la Unión Soviética. No hubo socialismo ni hubo nada de eso.
Es la democracia, el poder del pueblo, el poder de la nación, la independencia nacional y convertir a Venezuela en un país potencia. Eso es socialismo. El desarrollo económico. Miren las metas que tenemos para... Yo me entusiasmo mucho cuando reviso las metas nuestras en lo económico, por ejemplo. Mira, ¿cuánto era el PIB venezolano hace 15 años atrás? 90.000 millones de dólares. Este año vamos a cerrar en 400.000 millones de dólares, y esto medido a precios constantes, ¿no? De 90.000 a 400.000, esto es más de 400% de crecimiento del PIB. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014, primero, produciendo 4 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos, seguridad, soberanía alimentaria, ya estamos en 80%. Si nosotros, hay gente que de manera irresponsable lanza cualquier cantidad de cifras. No, que nosotros estamos importando 90% de los alimentos. Eso era en verdad así en el pasado. Nosotros hoy estamos importando, si excluimos el trigo, que no se produce aquí, estamos importando 20% de los alimentos que nos consumimos. Fíjate por dónde vamos, pero hay que llegar a 100%. Bueno, con excepción hecha de algunos alimentos como el trigo, que se pueden sustituir en parte por la yuca, el maíz, el arroz, etc. Entonces yo me emociono cuando veo esos próximos 6 años. Ahora, todo eso nosotros lo podremos hacer en socialismo, democracia, y esos sectores de la vida nacional que tienen dudas, algunos con razones, vengan a conversar y a trabajar. Que el poder popular. Yo quiero que a partir del 8 de octubre, porque así lo asumo, el 8 de octubre comienza el nuevo gobierno de Chávez. El 8 de octubre aceleremos la creación de consejos comunales, los bancos comunales. Nosotros hemos aprobado un conjunto de leyes que luego se quedan en la gaveta. ¿Ve? Por ejemplo, la ley de la economía comunal, ¿ve? La ley de la producción comunal, leyes sociales, la ley del trabajo, acelerar el cumplimiento de las leyes y crear nuevos instrumentos para dar respuestas más rápidas y más eficientes hasta el más pequeño problema que aqueje a un individuo, a una familia o a una comunidad. Esa es una de las experiencias o lecciones que traigo de esta nueva vida. La independencia no es solo una abstracción, no, la independencia, en el caso venezolano, vamos a buscarle una concreción bien firme. El petróleo, la independencia en el manejo de la principal riqueza natural que tenemos los venezolanos. Nunca hubo independencia en ese manejo. Cipriano Castro aquí lo tumbaron porque quiso manejar lo que estaba comenzando. Apenas, quizás él ni sabía muy bien, intuía, y algunos asesores que tenía seguramente, petróleo. Lo derrocan y después de, Gómez, 27 años, porque entregó el petróleo. Y lo apoyó el imperialismo y las transnacionales. Luego, Isaías Medina, el 50-50, lo tumbaron. Rómulo Gallego lo dijo llegando a La Habana, derrocado. Desde aquí lo tumbaron aquí en Miraflores, pues, aquí en esta casa. Dijo, me tumbó el petróleo. Román Delgado Chalbó, Carlos, el hijo de Román, amigo de mi abuelo, de Maíz Santa, el último hombre a caballo. Bueno, Carlos Delgado, hizo contacto con Mossadegh en Irán, fue como un antecedente de la OPEP, y ¡pum!, lo derrocaron, lo mataron. Chávez, lo derrocaron, el petróleo igual, solo que, ocurrió como un milagro, pues, y vino la revolución del 13-14 de abril, y luego vino después el golpe petrolero, que fracasó, y vino la contraofensiva petrolera, y hoy yo hoy te sé cuánto es la producción de petróleo, y cuánto es la de gas, y me la paso fustigando allá a la directiva de PDVSA, el incremento, los planes, el precio del petróleo todos los días, 100, y si se viene abajo, convocamos a la OPEP, y de una vez hacemos recorte, y hablamos también con Rusia, que es un gran productor, y hablamos con otros países como Noruega, grandes productores. Tenemos un liderazgo en eso y es reconocido en el mundo. El precio del petróleo, la producción petrolera
el ingreso petrolero. No te digo pues que pagaban 1% de regalías las transnacionales en la faja del Orinoco. ¿Cuánto pagan hoy? 33%. ¿Tú sabes cuánto nosotros hemos logrado captar de la riqueza petrolera gracias a los cambios que hemos hecho en las leyes, nuestras leyes petroleras, la ley de impuestos? Bueno, comadre, perdóname que te diga comadre, cerca de 300.000 millones de dólares. Que si no hubiese sido por la revolución y la independencia, vuelvo al concepto, se hubieran ido del país como se fueron, no 300.000 durante 100 años, se fueron, no sé, serían 300.000 por 10, multiplica por el número que tú quieras. Nos robaron. A mí me señala la burguesía, siguen diciendo que yo regalo el petróleo. Es al revés, esos son unos cínicos. Ellos regalaban el petróleo. Tú sabes que Venezuela le vendía petróleo a Estados Unidos con descuento. Allí están los documentos. Solo que también fallamos en eso, mostrarlos, ¿no? De hace pocos, hasta hace pocos años. Aún yo aquí, dije, pues, ¿cómo le vamos a vender a Estados Unidos con descuento? A Estados Unidos y sus transnacionales. ¿Ves? Entonces, por eso te digo la independencia. Captar la renta petrolera para dirigirla a la educación, a la salud, al empleo, y a todos estos temas sociales. Bueno, es vital. Por eso la independencia es mucho más que un concepto, es una gran realidad, es una praxis, ¿verdad? Ahora, cuando alguien dice, no, que con independencia no se come, bueno, quizás es por ignorancia, ¿ves? La política petrolera la hemos llamado la plena soberanía petrolera. Creo que lo que hemos logrado ha sido histórico. Por primera vez en toda nuestra historia, desde que aquí reventó, ¿cómo se llama? El pozo allá, el Barroso, el primero, el Sumaque, mucho antes la Petrolia del Táchira, mucho antes. No había llegado el siglo XX, el siglo XX todavía. Bueno, desde entonces hasta ahora, por primera vez, Venezuela maneja de verdad soberanamente el negocio, la estrategia, el recurso petrolero. Estamos diversificando también nuestros mercados. Hace poco vino, y mira que le dimos durante años y años y años, y nunca habíamos logrado concretar nada. Vino el ministro de la India, y se firmó por primera vez con ese gigantesco país que consume mucho y sigue y va a seguir consumiendo, un convenio de suministro de petróleo con una empresa Reliance, algo así se llama, y unas refinerías que tienen ellos allá muy apropiadas para nuestro crudo pesado de la faja del Orinoco. El tema de Brasil y la refinería del norte de Brasil con Petrobras, ¿no? Además de China. Ya para China nosotros estamos enviando como 600.000 barriles de crudo. Petrocaribe, también Norteamérica. Ese es otro de los objetivos, ¿no? Seguir diversificando nuestros mercados, defendiendo nuestros precios, invirtiendo mucho más en nuevas tecnologías, sobre todo en los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco, incrementar nuestra capacidad de refinación en territorio venezolano. 3 nuevas refinerías vamos a construir, ya empezamos a construir la primera en Barinas, pero hay otra prevista en Cabruta, que va a comenzarse pronto, y otra allá en la faja del Orinoco, para llegar hasta a tener capacidad hasta de 2 millones de barriles de capacidad de refinación en territorio venezolano. La petroquímica, el gas, el gran desarrollo petroquímico. Esa es una de las líneas fuertes de nuestro desarrollo, modelo de desarrollo, rumbo a convertir en esos objetivos históricos de lo que tú me preguntabas, a Venezuela en un país potencia. Y además, termino con esto, Vanessa, seguir sembrando el petróleo. La frase de Uslar, pero antes de Uslar la usó Alberto Adriano. La agricultura, la industria, la agroindustria, para que el petróleo, bueno, para que el petróleo no se evapore, como se evaporó durante 100 años. Bueno, ese es parte de los planes, de los proyectos para el próximo ciclo que comenzará. Para mí no el 10 de enero del 2013, sino el mismo 8 de octubre. 8 de octubre. El 30 de abril, por ejemplo, se dio un paso de aquellos que fueron puñaladas al proyecto patrio, la cociata, la separación, el desmembramiento, por intereses subalternos,
por falta de grandeza, diría el padre Bolívar. Santander en Nueva Granada, Páez acá. Y las camarillas que los rodearon, enriquecidas, dueños de esclavos y de haciendas. Mirémonos en ese espejo y seamos cada día más revolucionarios, más revolucionarias, más bolivarianos y más bolivarianas. La cosiata. Un día como hoy se concretaba la cosiata, la cosita. Y así terminó siendo la patria una cosita. Y luego sobre ella se vinieron los imperios y sobre todo el nuevo imperio yanqui. Ayer leíamos la más reciente reflexión de Fidel, alertando lo que sabemos muy bien, o acerca de lo que sabemos muy bien, los planes yanquis, los planes del imperio y de la burguesía criolla en esta coyuntura, en este año 2012, con motivo de las elecciones presidenciales de Venezuela. José Vicente escribe hoy de nuevo, alerta de nuevo. La conspiración permanente, se llama la columna de hoy, de José Vicente Rangel. La conspiración permanente de la burguesía criolla, la extrema derecha, el fascismo y sus aliados internacionales y el imperio yanqui. ¿Por qué sería que el presidente de los Estados Unidos dijo pocas horas antes de venir a Cartagena, desde Miami, que él aspiraba que hubiese unas elecciones transparentes y libres en Venezuela en octubre? ¿Acaso será coincidencia que el jefe imperial diga esto? No, no es coincidencia, es el plan. Es el plan. La derecha venezolana, el imperialismo y sus lacayos saben que nunca jamás nos ganarán elecciones presidenciales en esta patria que despertó. Más nunca. Más nunca. Y el plan anda por debajo. La conspiración permanente. José Vicente Dixí. No perdamos de vista esto. No se trata solo de la organización del partido, de los partidos, del gran polo patriótico, del registro electoral, de la capacitación de los testigos, de las mesas, de ir a votar. No se trata de eso solamente. Debemos ser capaces de ver lo que no se ve a simple vista y de neutralizar el plan imperial. Y desde ya nosotros alertamos y estamos alertando a los países hermanos de este continente, del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica y otros países, otros gobiernos más allá, de Asia, de África, acerca de este plan, al que hay que desenmascarar, enfrentar y derrotar por toda la línea y asegurar la paz de Venezuela. Con el favor de Dios y el esfuerzo de todos nosotros, habrá paz en Venezuela y continuaremos el programa de desarrollo integral, el proyecto nacional Simón Bolívar, es decir, el desarrollo de la Constitución, del proyecto constitucional. No habrá imperio ni burguesía alguna, por más poder que tenga, que sea capaz de detener el camino que estamos transitando, construyendo la independencia nacional, la paz venezolana, y con la paz venezolana, la paz de este continente. Compañeros, compañeras, amigas y amigos, yo debo, como ya lo dije, volver a nuestra querida Cuba, a continuar en la recta final de este tratamiento, con una gran fe, cada día más grande, gran fe. Este Cristo que cargo aquí es el mismo del 11 de abril,
Yo recuerdo que este mismo Cristo, así lo tenía yo, empuñado, cuando pensé que iba a morir. Yo pensé que iba a morir allá en la orilla del mar. Y bueno, uno más que le tocó. Y ocurrió como un milagro. Estoy seguro que nuestro Cristo repetirá o continuará haciendo el milagro. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo, y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria, los campos queridos de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para siempre. Patria para siempre. Patria.